Bienvenidos a la historia del software. Bien, hace unos 175 años atrás, mucho antes de pensar en cualquier lenguaje de programación, Charles Babbage concibió una máquina de propósito general que podía ser programada por sus usuarios para ejecutar un repertorio de instrucciones en el orden deseado. De naturaleza mecánica, incluye la mayoría de las partes lógicas de un ordenador actual, capaz de almacenar 1000 números de 50 dígitos cada uno. Nunca pudo ser construida completamente, dado que en esa época la tecnología disponible no estaba a la altura del proyecto. Ahora vamos a hacer un breve recorrido por las generaciones del software, cómo se vino desenvolviendo y desarrollando las diferentes generaciones. La primera generación de software o de codificación alrededor de los años 50 se basó en desarrollo a base de prueba y error. No existía un planteamiento previo de documentación de ningún tipo. Gracias a la electrónica desarrollada muy básica en esos momentos por los tubos de vacío, pudieron utilizar para empezar a pensar en cómo codificar secuencias. La segunda generación, desarrollada alrededor de los años 60, ya con la incorporación de nuevas técnicas de electrónica y empresas muy importantes de la época como IBM, desarrollaron nuevos lenguajes de programación como COBOL o Fortran, los cuales eran comercialmente accesibles. Gracias a la nueva electrónica de transistores que hacían los procesos más rápidos, podíamos tener equipos más pequeños y más confiables que los tubos de vacío. En el siguiente video podemos apreciar un operador de esa época mostrando, explicando cómo se hacían los cálculos con las tarjetas perforadas. The yellow card announces that this is a job for the computer to do. Big surprise there. There's NUPMS there, Nottingham University Physics and Maths, I think. ¿Quiénes eran los operadores que se encargaban de escribir el código dentro de esas tarjetas perforadas para que posteriormente fuesen ingresados a la máquina y esta máquina pudiera interpretar las tarjetas y hacer la secuencia o compilar el código? You could have them automatically sequenced and numbered as you punch them out on the card punch. Bien, llegamos a la tercera generación con la ayuda de circuitos integrados para procesar la información. Tenemos sistemas distribuidos, incorporación de inteligencia, hardware a bajo costo, circuitos más pequeños, menor consumo de energía, la incorporación de nuevos lenguajes de programación. Uno de los más emblemáticos y famosos que tuvo su momento en aquella época fue BASIC. Dentro de una institución como el Homebrew Computer Club surgía Tiny Basic en 1975, una versión de BASIC que cabía en tan solo 3 KB de memoria. Otra versión popular fue Altair Basic en 1975, creada por nada más y nada menos que Paul Allen y Bill Gates, fundadores de Microsoft. También crearon sus propias versiones de BASIC. Steve Wozniak creó el Integer Basic, su propio intérprete para Apple. La popularidad fue tal que la gran mayoría de los computadores domésticos comercializados en los 80 contaban con un intérprete BASIC preinstalado en su memoria ROM. BASIC se convirtió de hecho en el lenguaje preferido por usuarios y aficionados de la computación, hasta el punto que revistas del sector facilitaban el código para programar sus propios juegos. En 1983 se marcó como el año que nació el Internet. Fue entonces cuando el Departamento de Defensa de los Estados Unidos decidió usar el protocolo TCP/IP en su red ARPANET, creando así la red ARPA Internet. Con el paso de los años se quedó con el nombre de únicamente Internet. ARPA. De allí podemos ver un video de la época donde explican fácilmente cómo un niño, un adolescente se puede conectar a internet muy fácilmente en tan solo 15 minutos
puede revisar su correo electrónico. Which I will now do. It's a very simple connection to make. Extremely simple. And I can actually leave the modem plugged in once it's done that without affecting the telephone. I'm now waiting for the computer to answer me. It asks with a tone, and then I just flick a switch on the modem and replace the receiver. And Things are starting to happen. things are starting to happen. The Presto computer is now asking me to enter my own personal password, which I've now done, and it comes up with an opening screen. And Julian, can you tell me, what is Micronet? Well, Micronet basically is an area of Presto that's specially designed for microcomputer users. It has a lot of facilities. It has a magazine-type page of what's new today, the daily news, reviews of the current software that's available. There's a letters page so people can write in. There are programs available on Micronet. La cuarta generación fue marcada por la evolución y la competencia entre sistemas operativos. Muy importante la participación de Microsoft con la integración de Windows, desde Windows 1, 2, 3, 3.1 en la década del 1990, marcando también, por supuesto, el desarrollo o la mejora de Internet. El 12 de marzo de 1989, Tim Berners-Lee describió por primera vez el protocolo de transferencias de hipertextos, que daría lugar a la primera web utilizando tres nuevos recursos: HTML, HTTP y un programa llamado Web Browser. En esta cuarta generación de software, los lenguajes de alto nivel que se han desarrollado para esa época desde los años 90, como los lenguajes orientados a objetos como Java, y los lenguajes C++ o Python. Ya hemos llegado a la quinta generación del software, donde tenemos avances importantes a nivel de electrónica, de procesamiento y arquitecturas, como las arquitecturas básicas i386 de 32 bits o de 64 bits. A partir de estos modelos de electrónica, no ha habido un avance significativo aparte de el escalamiento de procesadores en paralelo o en serie, como son los CPU o los GPU. Han podido mejorar algunas velocidades, reducir algunos tamaños, pero sigue siendo la misma arquitectura. Por eso no se habla más allá de una sexta generación. Posiblemente en esta década del 2020 ya estemos hablando de nuevas arquitecturas computacionales que permitan nuevos desarrollos. En base a esto, continuó fuertemente la competencia entre sistemas operativos Mac OS y Windows. Siempre prevaleció Windows. A partir de cierta época de la década del 2000, ya cuando las distribuciones de Linux aparecieron y se hicieron importantes, sobre todo para los usuarios de mayor nivel o a nivel corporativo, para manejar aplicaciones específicas como redes, archivos, bases de datos. Linux caracterizaba un papel muy importante. Haciendo un recuento de Windows, desde su creación en 1985 con Windows 1.0, pasamos a la más importante 3.1 en 1992, fue lanzado. Luego, posteriormente, en el año 95 fue lanzado Windows 95, donde su principal característica fue la eliminación de las ventanas principales para pasar a un escritorio tal cual como lo conocemos hoy, un escritorio con una barra principal y iconos de acceso. Posteriormente, en el año 2001 lanzan Windows XP para usuarios, Windows Vista, Windows 7,
Windows 8 en el 2012 y Windows 10 en el 2015. En estas últimas 2 décadas también hubo un crecimiento importante a nivel de sistemas operativos para celulares o smartphones. Gracias a la miniaturización de la electrónica y los procesadores, podemos tener prácticamente un computador portátil en la mano. La competencia entre versiones de sistemas operativos para celulares realmente ha sido liderada por Android y iPhone. A nivel de desarrollo, un aporte muy importante que ha surgido ha sido la colaboración o el trabajo colaborativo. Una de las plataformas más usadas a nivel mundial es GitHub, una red social donde los desarrolladores no solamente puedes encontrar código de forma gratuita, sino que también puedes solicitar apoyo o puedes aportar colaboración en cualquier proyecto.